Muy buenas tardes, soy la abogada Iris Ramos, soy dueña de la oficina legal de la abogada Iris Ramos, donde tomamos casos de migración y casos de familia. Si quieren hacer una cita o tienen alguna duda y quieren consultar, pueden marcar al 612-871-4477, 612-871-4477. Estamos ubicados en la 118 East 26 Street, la oficina 210B, Minneapolis 55404 en Sur Minneapolis. Ser asilado, o sea, pedir asilo, básicamente es que tú le dices al gobierno de Estados Unidos que tú temes persecución o temes algún tipo de daño por ciertas razones especiales que son únicas para ti, ¿verdad? Ciertas razones pueden ser por opinión política, puede ser por raza, puede ser por tu origen nacional y puede ser por grupo particular social, que podemos hablar de eso en un rato, y religión, entre otras razones potenciales, ¿no? Entonces tú básicamente le dices al gobierno, yo he sufrido daño, persecución o lo sufriré en el futuro por pertenecer a estas categorías o por mi raza, mi religión, mi grupo particular social, entre otras cosas. Y tú le dices también de que el gobierno de mi país no puede o no quiere protegerme. Y aunque yo me vaya a otra parte del país, de mi país, no puedo estar salvo, ¿verdad? Entonces tienes que mostrar varios elementos para probar tu caso. Bueno, asilo, o sea, hay solamente un tipo de asilo que es el asilo, pero puedes pedirlo por diferentes razones. Entonces, como estaba mencionando, puedes pedirlo por causa de opinión política. Vamos a decir que tú estabas hablando en contra del gobierno y el gobierno entonces te arresta, te detiene, te tortura, te hace algo porque hablaste en contra del gobierno, tuviste una opinión que no era popular política, o vamos a decir que eres cierto tipo de cristianidad o eres miembro de algún tipo de grupo de cristianidad y de repente alguien te asalta, te hace daño, te lastima, te amenaza de muerte porque tú eres parte de ese grupo y otras personas que están en situaciones parecidas, por eso otro ejemplo. Puede ser también porque perteneces a un grupo particular social, es decir, que ese es un término legal, pero lo que significa eso es que tú estás diciendo que tú perteneces o te identificas como una persona o un grupo de personas en tu país que tienen una identificación especial que no son como la persona diaria, que no son personas que sufren lo mismo que tú, ¿no? Y eso depende de muchas cosas, ¿no? El hecho particular de cada caso, entre otras razones. Pero asilo es solamente único asilo. Entonces, la manera que lo pides sí puede cambiar. Como estaba hablando de asilo y las maneras diferentes de pedirlo, si uno pertenece a la parte, al grupo de LBGT, uno está argumentando o puede argumentar que uno pertenece a un grupo particular social. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un hombre gay en Honduras, vamos a decir, el grupo puede ser hombres abiertamente gay en Honduras, ¿verdad? Y se tiene que mostrar que las personas que se identifican de esa manera sufren un incidente más alto de crimen o de violencia o de ataques o de homofobia o lo que sea que la población general, ¿verdad? Entonces, la base de uno pedir asilo por parte de ese grupo de LGBT es cómo son las condiciones del país. Si hay mucha discriminación conjunto con violencia, conjunto con asaltos, conjunto con todas esas cosas y que la policía no hace nada, pues tienes un caso más fuerte, ¿no? Y eso, como digo, depende del país en particular. Sí, definitivamente si te identificas como gay y quieres pedir a una pareja, una esposa o un esposo
eso sí se puede hacer. Las leyes aplican para las personas del LGBT son personas, ¿no? Como todo el mundo. Entonces las leyes aplican igual. Entonces, asilo o para asilo, se tiene que mostrar que tienes una relación legal con la persona, es decir, estás legalmente casado o casada. No puedo opinar de las leyes de otros países, pero aquí las personas que son gays se pueden casar sin problema en este país, ¿no? Entonces el término sería tener la relación legal para establecerlo y pedir a la persona. Obviamente depende de cada caso, ¿no? Pero los documentos básicos que uno va a necesitar son primero documentos de identificación, son copias de actas de nacimiento traducidas en inglés, certificadas, que están traducidas correctamente, copias de los pasaportes, partes biográficas. También si hay fotografías de daño, si por ejemplo uno sufrió un asalto o algún daño físico, pues fotos. También reportes médicos si uno fue al doctor. Una de las cosas que son muy importantes de tener, bueno, y muchos no lo tienen, desafortunadamente, son reportes de policía o copias del reporte, porque si inmigración pregunta, llamaste a la policía y muchas veces no, pero a veces sí. Y si llamaste, es bueno tener copias de eso. La razón por qué eso es muy importante es porque si tú vas a argumentar que el gobierno no te puede ayudar, pues qué mejor tener una prueba que tú mismo llamaste al gobierno, tú misma llamaste al gobierno y el gobierno no te ayudó, ¿no? Entonces tienes que tener pruebas de eso. No sería mala idea quizá tener declaraciones de terceras partes notarizadas confirmando que le constan lo que te pasó, lo que estás alegando en tu aplicación de asilo. Si vas a pedir familiares, ¿no? Hijos, por ejemplo, o esposos o esposas, pues copias de las actas de nacimiento de ellos y también la copia del acta de matrimonio. Y obviamente puede haber muchas otras cosas más, pero esos son documentos básicos, depende obviamente caso por caso y el abogado en su caso en particular le puede dar una lista detallada a los hechos de ustedes. So, el formulario de I-589 es básicamente la aplicación de asilo. ¿Okay? Entonces son varias páginas, preguntan sobre el nombre de uno, nombres usados, pregunta direcciones, dónde has vivido en X años, dónde has trabajado en X años, nombres de papás, hermanos, esposos, hijos, miedo de regresar porque estás pidiendo asilo, ¿no? ¿Qué piensas que te va a pasar? Entonces, básicamente, son tres partes. Sí pide mucha información, pero es importante. Uno tiene que ser honesto, especialmente, bueno, en todo. Lo que a veces no se hace, que no es correcto, es que a veces las personas no ponen o no quieren poner el nombre de sus familiares por temor que algo les vaya a pasar y todo eso, pero uno tiene que tomar en cuenta que uno siempre tiene que divulgar toda la información que se le está pidiendo a migración, ser honesto, porque si uno no da la información que se le pide desde el principio y uno firma confirmando que esa información es correcta, eso puede traerle problemas a uno en el futuro. Si uno tiene algún tipo de duda o alguna inquietud sobre debo de poner esto, qué va a pasar, en vez de tomar la decisión por el abogado o abogada o hacer las cosas sin saber 100%, hablen con su profesional. O si no tienen un abogado, consulten con uno y le pueden aclarar cualquier duda. Sí, o sea, se puede quitar, definitivamente se puede quitar el asilo, o sea, y puede ser potenciales razones diferentes, ¿no? Una que puede ser es que uno cometió fraude en el asilo, mintió, no dio información correcta o verídica. Puede ser también en parte de que la persona no divulgó toda la información. Quizá fue honesta en las cosas que divulgó, pero quizá no divulgó otra información importante o familiares importantes, ¿no? O quizá, o sea, y puede ser muchas cosas también aparte de eso. Puede ser también de que uno estaba legalmente casado con alguien, pero se divorció antes que terminara el proceso
pero se le dio asilo por equivocación, pensando que estaban todavía casados. ¿Sí me entiendes? Hay muchas maneras que puede ser impactado. Obviamente, si hay alguna duda al respecto o alguna inquietud, se debe de consultar con un abogado profesional y con licencia. El I-765 es un documento de aplicación de permiso de trabajo. Es relativamente un documento sencillo. Ya hablamos en lo de la aplicación de asilo, que hay las tres partes de biográfica de uno, información familiar y lo de por qué uno está pidiendo el beneficio que uno está pidiendo. Del permiso de trabajo es un poco diferente. Sí te piden tu información de dónde estás viviendo, de qué país eres, pero no te van a pedir toda esa información de direcciones ni de familiares, simplemente la base de por qué estás pidiendo el permiso de trabajo o la categoría, es decir, y se firman los documentos. Son mucho menos complicado, pero sí se puede aplicar, como imagino que ya saben, para un permiso de trabajo si estás aplicando por asilo, pero sí hay ciertas regulaciones o leyes y cierto tiempo límite para esperar para aplicar para los permisos. Si tienen alguna duda, nosotros de nuestra oficina también tomamos esos casos y podemos explicarle con más detalle cuáles son esos requisitos. Sí es posible. Normalmente se requiere que uno esté físicamente presente por mínimo un año de cuando uno ya tiene su asilo. Entonces, obviamente debe de estar uno con buen récord. No debe cometer ninguna infracciones migratorias, ¿no? Y mantener su estatus aquí, no estar yéndose del país ni nada de eso, porque obviamente eso puede afectar, pero sí es una posibilidad. La aplicación de asilo o de asilo, no, disculpa, de residencia permanente, sí tiene muchas preguntas. Entonces siempre, como en cada caso, les recomiendo que consulten con un abogado o una abogada para que puedan hacer lo que se llama un screening, es decir, como hacerle varias preguntas a uno sobre el récord de uno, criminal, migratorio, si uno ha hecho falsas declaraciones de ciudadanía, entre otras cosas, ¿no? Porque todo eso es muy importante y puede afectar la elegibilidad de la residencia permanente. Sí, definitivamente es posible. Simplemente, como digo, mantener buen récord, cumplir con los requisitos. Uno siempre tiene que ser honesto en su aplicación de asilo, residencia permanente y todo, porque, como mencioné previamente, si uno omite cierta información o si se averigua que uno no divulgó algo que hubiera afectado la elegibilidad de uno para recibir asilo o recibir la residencia, en el punto que llegamos a la ciudadanía, se puede averiguar esa información, ¿verdad? No, la inspección o la revisión y no se termina cuando ya uno es residente, eso no termina hasta después de la ciudadanía, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en divulgar toda la información, como dije, todos los familiares que nos piden, parientes, hermanos y todo, porque si ellos ven en la aplicación de ciudadanía que tú pones algo que no habías puesto en tus aplicaciones previas, pero que se averigua que sí sabías esa información antes, pues quizá puede afectarte. Y dependiendo de la razón o la cosa que no divulgaste, te puede poner en riesgo de estar puesto en procedimientos de deportación. So, otra vez, mucho cuidado y alguna duda, siempre consulten con su abogado. Claro, yo siempre digo que información es poder, ¿verdad? Porque si ya conoces la información que existe, ya tú puedes tomar la mejor decisión para ti, pero no esperes que alguien más tome la decisión por ti, incluyendo un abogado, ¿no? Porque el abogado está ahí para darte la información, las herramientas para ayudarte a obtener éxito. Entonces, siempre en alguna duda, consulta con un abogado. Nosotros hacemos casos de migración y también casos familiares. Familiares me refiero a de casos de divorcio, casos de custodia, casos de child support y todo eso. Entonces, nosotros queremos informarlos a ustedes para empoderarlos, básicamente. Si quieren hacer una consulta sobre esos temas, incluyendo migración, como acabamos de hablar, tengan la libertad de marcarnos al teléfono 612
612-871-4477. 612-871-4477. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 5. Estamos ubicados en la 118 East 26 Street, la oficina 210B, Minneapolis 55404. Y para mayor información también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que es Law Office, LAWOFFICE, Iris Ramos. Entonces ahí pueden hacer la búsqueda, denle like en la página. Hacemos Facebook Lives también cada 2 semanas. Estamos en La Raza 95.7 FM cada jueves a las 2:30 de la tarde si quieren hacer preguntas ahí, o también pueden marcar a la oficina como mencioné y programar una cita con nosotros.